que hay alrededor de las investigaciones en todos los delitos, pero particularmente con lo que tiene que ver con el crimen organizado, pues es algo en lo que siempre tenemos puesta la mirada y las preocupaciones y las incógnitas, por supuesto, y es algo que preocupa a nuestro país en general. Por eso invité a Miguel Aquino esta mañana para platicar a propósito de estas renuncias, quiénes son estos personajes, la importancia que tenían y hacia dónde va la Fiscalía en este momento en ese sentido. ¿Cómo estás, Miguel? ¿Qué tal, Monique? Me da mucho gusto saludarte. Vamos a hablar primero de Felipe de Jesús Muñoz Vázquez, el subprocurador de Asuntos Federales. Este personaje, de él no me sorprende mucho la renuncia, y te voy a decir por qué. Porque él ha sido señalado de haber entorpecido algunas investigaciones. En su oficina nada más se estaba llevando el caso Odebrecht, se estaba llevando el caso del general Trawitz con el asunto de Petróleos Mexicanos y, por supuesto, de esta compra que ahora se da a conocer de Fertinal, en donde Pemex pagó pues nada más un sobreprecio de $450 millones. Entonces, él incluso ha sido señalado de haber entorpecido en gran medida estas investigaciones porque, atención, él no llegó con esta administración, él está desde la administración pasada, en el 2016, 2017, si mal no recuerdo, él llega al cargo de subprocurador para delitos federales, que él anteriormente había sido el subprocurador de investigación contra delincuencia organizada. Es decir, la carrera de Felipe de Jesús Muñoz no se le puede cuestionar. Es un sujeto que en más de 25, 27 años en el servicio público se ha dedicado a la procuración de justicia. Fue procurador en Colima, fue procurador en Aguascalientes. Ahora, tiene señalamientos, nada más. No tiene carpetas de investigación abiertas todavía. El señalamiento es que no aceleró estas investigaciones. El señalamiento es, por ejemplo, en el caso de Duarte, porque también esta investigación estaba en su oficina. Se dice que no apeló la sentencia de 9 años y que si la hubiera apelado la PGR en ese momento, hubiera alcanzado 14 años. Esos son algunos de los señalamientos. Entonces, en esa parte puedo entender que sea separado del cargo. Ahora, literal, a este señor se le fue Emilio Lozoya, porque es en esa oficina en donde finalmente se da la consignación, en donde se detiene al director de Altos Hornos de México y en donde se solicita orden de aprehensión para Emilio Lozoya. Entonces, por ahí lo podría entender. La que sinceramente no entiendo y hasta cierto punto me preocupa es la de Omar García Harfuch. Este personaje, que es muy joven, 37 años, pero que en determinado momento, desde que llegó a la Agencia de Investigación Criminal en el 2016, la verdad es que su trabajo se puede decir que fue más positivo que negativo. Pero me voy a remontar solo en los últimos 15 días, 20 días. Descabezó al cártel de Tepito, al líder de la Unión, lo detuvieron hace unos días. Detiene al líder de la Antiunión. Estos sujetos apodados el Jamón y el Tortas, aunque en algunos medios no fue una nota tan comentada, porque en ese momento estábamos ya con la amenaza de Trump y todo, es un golpe muy importante para estas dos organizaciones. Pero también detiene al operador del cártel de Jalisco Nueva Generación en la Ciudad de México. Este golpe también es muy importante, pero lo más interesante es que se dan estas 3 detenciones en un lapso de 48 horas, lo que representa un golpe fundamental para estas organizaciones y que en este momento las tiene debilitadas. Y en medio de este debilitamiento a estas organizaciones, sacas al responsable de perseguirlos y detenerlos, no entiendo. Pero él renunció o lo sacaron. Esa es la parte que también yo no entiendo. ¿Cómo en medio de todas estas investigaciones tú presentas una renuncia alegando cuestiones personales? No sé qué tipo de cuestiones personales pueda tener este funcionario. Es muy lamentable porque deja en medio de todo este proceso de investigación esos asuntos pendientes. Y atención, hace 15 días detuvo a la principal banda de hackeo y estos delincuentes cibernéticos. Y eso estaba en su oficina. Así es. Él también se encarga de la investigación de esta banda que defraudó millones de pesos, no solamente al sector bancario, sino incluso también a muchos cuentavientes. Él también es el responsable de eso. Él detiene también en su momento, en la administración pasada, al famoso comandante Emilio, este terrorista chileno que incluso es señalado del secuestro de Diego Fernández de Ceballos en la década de los 70, a principios de los 80, del dueño de Banamex, de Harpelú. También él detiene a Damaso López Núñez, uno de los principales líderes del cártel. Es decir, las investigaciones que realiza Omar García tuvieron resultados interesantes y resultados muy importantes. Él, antes de llegar a la Agencia de Investigación Criminal, estuvo en la Dirección de Inteligencia de la Policía Federal, en donde combatió básicamente el secuestro y la extorsión. Es decir,
es un personaje que cuando llega al cargo sí tiene buenos resultados. Y en el último mes tiene resultados extraordinarios que de repente nos perdemos con tanta información. Pero en cuestión de seguridad, importante los golpes que dieron hace unos días. Y precisamente, y si lo volteamos, ¿no sería también una probabilidad que sea una suerte de estrategia de protección a alguien que ha dado 3 golpes de esa magnitud en 15 días? Me preocuparía que ese fuera el caso, porque entonces hoy el gobierno de México no tiene la capacidad para cuidar y proteger a quienes están persiguiendo a esos delincuentes. Qué grave mensaje sería ese, que el personaje que ha hecho un trabajo de inteligencia y de investigación, y te voy a decir por qué de inteligencia, para detener a estos últimos 3 personajes no se realizó un solo disparo. Ni un solo disparo. Totalmente. Entonces es un trabajo de inteligencia. Entonces decides quitar de su cargo a quien sí está persiguiendo a los criminales que tanto daño están haciendo en este país, y decides quitarlo por seguridad para que no le vaya a suceder algo, porque tú como gobierno no tienes la capacidad de proteger a esos funcionarios. Sí, pero insisto, nadie, hasta lo que sabemos, públicamente, oficialmente, nadie los quitó. Ellos se quitaron. Esas son renuncias que se presentaron, pero sí llama muchísimo la atención por el nivel de carga de responsabilidad y sobre todo ante los hechos, ante los hechos de los últimos días. Me llama la atención, es como si un deportista, hablando de box, hace rato veía lo de Andy Ruiz, es como si de repente cuando tú tienes tus mejores campeonatos y estás en tu mejor momento dices, ya me voy. O sea, eso simple y sencillamente no lo puede. Ahora, es un abogado de 37 años, con una carrera policial de aproximadamente unos 12 años. Es decir, está empezando, está dando buenos resultados. ¿Por qué decide renunciar? Pero lo más importante, ¿por qué sí le aceptan esa renuncia a alguien que te está funcionando? Sinceramente, sí me gustaría escuchar una explicación de las autoridades. Pues vamos a ver si próximamente las dan, porque sin duda estas capturas que tú acabas de enumerar, estas 3 particularmente, de la Unión Tepito, del otro cártel, el Antiunión y de este hacker también tan importante, pues tienen consecuencias. Claro. Y los que se descabezaron, pues hay varios que están buscando ser las cabezas de esos cárteles. Entonces seguramente lo vamos a seguir analizando. Gracias. Gracias.